Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Censurando la Censura. Y este capítulo se trata libertad de expresión. Hola a todo el mundo y gente que esté viendo escuchando esto. Bueno, no importa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo influyen las redes sociales en nuestra forma de pensar y cómo afectan nuestra mente y nuestra autonomía? Bueno, en este podcast vamos a hablar de esto y la relación con la libertad de expresión en un enfoque filosófico. Yo, Francisca Cáceres, Amelie Ibarra y Constanza Seguel vamos a dar comienzo a este podcast. Primero que nada, tenemos que saber ¿qué es la libertad de expresión? Yo le voy a explicar. En la filosofía, la libertad de expresión habla de la capacidad de un individuo o comunidad para manifestar sus ideas y pensamientos y opiniones y así, sin temor a represalias, censura o sanciones por cualquier medio de expresión. La libertad es como la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona, pero también comprende una responsabilidad de nuestros actos de libertad. Jean-Paul Sartre dijo: el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Para Rousseau, la libertad de expresión es una faceta de la libertad civil y moral que se ejerce en la sociedad civil bajo el marco del contrato social, donde la expresión se somete a la voluntad general en lugar de los intereses privados. No se trata de una libertad ilimitada, sino que está ligada a la ley, a la obediencia, a las normas que garanticen el bien común, pues sólo así se logra la auténtica autodeterminación del ciudadano. Como dijo Rousseau, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Esta frase significa que la libertad individual no es absoluta y debe ser para no infringir los derechos y la libertad de otras personas. Es un principio fundamental para la consistencia pacífica en una sociedad que establece la necesidad de un respeto mutuo y una responsabilidad en el ejercicio de las propias acciones para que no dañen o perjudiquen a los demás. Para otro filósofo como John Stuart Mill, la libertad individual significa que una persona es libre de actuar como desee y de elegir su propio plan de vida, siempre y cuando las acciones no le causen daño a otras personas. Mill siempre defendió la libertad de expresión porque permite a las personas evaluar críticamente las convenciones sociales que gobiernan sus vidas. La libre expresión permite a los individuos cuestionar los dogmas religiosos, postulados éticos dominantes. Así que con todo lo que hemos dicho hasta el momento en este podcast, la libertad de expresión es un derecho fundamental y uno de los pilares para las sociedades democráticas y justas. A pesar de la importancia de la libertad de expresión y los límites que esta marca, hay muchas personas las cuales traspasan estos límites de la libertad de expresión, transformando sus opiniones en discurso de odio y llevando al extremo sus opiniones y ideas radicales, porque apoyan la libertad de expresión y la promueven, pero también hay otros que a pesar de promoverla también le ponen ciertos límites, los cuales es para llevar mejor una convivencia en sociedad. Como dijimos anteriormente, cuando la libertad de expresión deja de ser libertad de expresión cuando daña a alguien más. Ahora, ¿cómo podemos saber cuando la libertad de expresión pasa a ser un discurso de odio? Cuando se ataca y se denigra a otra persona, como por ejemplo discurso de odio machistas, homofobia, transfobia, racismo, xenofobia y cosas así en comentarios de redes sociales. ¿Han visto cuando hay comentarios de personas que opinan que las mujeres deberían estar en la cocina? Ya bueno, eso no es una opinión porque se le está quitando la libertad a otra persona. Y en las redes sociales mucha gente utiliza la excusa de libre expresión para hacer malas personas, atacar gente por sus perspectivas y pensamientos e imponer sus ideologías ante otras personas, llegando a extremos donde incluso llegan a desear la muerte. Hay un dilema muy grande con el tema de la libertad de expresión por el hecho de que es uno de los derechos más fundamentales que tenemos como seres humanos, ya que nadie te puede juzgar, atacar o discriminar por tus opiniones, creencias, preferencias de cualquier tipo.
obviamente siempre y cuando no dañen a terceros. Pero lamentablemente muchas personas no entienden este significado y traspasan la línea de libertad de expresión a discurso de odio o incluso ataques de odio hacia otras personas, ya sean verbales o físicos. Y en internet es muy común y recurrente encontrar ataques a personas que piensan diferente mediante insultos, amenazas o incluso filtraciones de dónde viven, filtraciones de dónde viven sus familiares, cosas muy privadas de las personas que les puede llegar a arruinar la vida simplemente por el hecho de no pensar igual que ellos. Y eso es algo bastante grave que no se debería mostrar. Es algo muy peligroso y no está bien que las personas reciban este tipo de ataques por pensar diferente. Y aunque obviamente la libertad de expresión es un derecho incluso marcado por la ONU, mucha gente sigue sin entender esto y no entiende de que en el escrito de la ONU de los derechos humanos la libertad de expresión es mientras no dañes a nadie, ya que eso ya traspasaría la línea, llevando a odio básicamente. Y a pesar de que por lo menos en la era digital es mucho más común poder mostrar tus opiniones, tus gustos, tus preferencias, tus preferencias de cualquier tipo, creencias de cualquier tipo, igualmente siempre va a haber un grupo que va a discriminar, pero igualmente a veces la gente, son grupos bastante grandes de gente y son cosas que no deberían pasar en estas fechas básicamente, porque ya han pasado varios años desde el acuerdo de las Naciones Unidas, que claramente están sancionados los ataques de odio y discursos de odio hacia todas personas, pero que lamentablemente siguen pasando por desinformación de las personas. Y es triste que en la actualidad incluso actualmente muchas opiniones o preferencias sean denigradas por otras personas, incluso llegando a ataques muy serios o incluso hasta el propio rechazo de uno mismo. Bueno, amigas, en general, ¿ustedes qué piensan sobre la gente, no sé, en redes sociales, la cual en general, como decíamos antes, dice discursos de odio y se excusa con la libertad de expresión, y que cuando ni siquiera sabe qué significa la libertad de expresión? ¿Qué opinan de esto? Está mal porque intentan oprimir a otra gente y por ser diferente, solo por pensar distinto o ser diferente de ellos. Y en general es eso, o sea, sobre todo en internet, ¿no? ¿Cuándo te haya encontrado algo? O sea, tipo, no sé, comentarios, no sé, videos o cosas así donde, no sé, una persona, con cosas súper simples incluso, sobre todo, que, no sé, por la más mínima cosa te pueden, odiar, incluso a muerte, por cosas incluso muy sencillas. Pueden hacer tantos dilemas éticos, o bueno, no éticos, sino dilemas que se han peleado desde hace años, como, no sé, el feminismo, con personas diciéndole feminazis a las feministas, o personas homofóbicas atacando a la comunidad LGBT, o incluso cosas más simples como literalmente que te guste o no te guste una cosa que está de moda en el momento. Yo tengo algo que decir. A mí me salen videos como de personas trans, así, no sé, mostrando outfits o cosas, están existiendo. En los comentarios está lleno de gente diciendo, tú naciste hombre, te quedas como hombre, y se burlan de esas personas y así. Sí, o sea, en redes sociales, o sea, en general, no sé,
estoy scrolleando y de repente, no sé, me sale una persona, no sé, que está existiendo, está haciendo sus cosas, está de lo más normal. Me meto en los comentarios y sale una personita diciendo, no sé, de qué tal cosa, de que, ay, no, es que esta persona hizo tal cosa, no, es que esta persona es que está haciendo esto, no, de que no sé qué. Y la empiezan a atacar incluso con cosas bien estúpidas. Y han llegado a puntos de que literalmente hay personas que se han suicidado por estas cosas. O quizás también otros casos menos extremos, pero igual sí, como, no sé, gente que es reprimida por, igual es extremo, gente que es reprimida por por tener sus creencias o opiniones, y que se las niegan, o que la propia sociedad se las niega. Porque en general, como dijimos durante todo el podcast, la libertad de expresión se mantiene cuando uno expresa sus opiniones, que se sienta libre, expresa sus opiniones, creencias, todo sin sentirse juzgado, sin sentir como que me van a atacar por esto. Y obviamente mucha gente no sabe que esto, o lo sabe y se excusa diciendo que es mi libertad de opinión. Porque en general uno, como lo hemos dicho en el podcast, uno es su propia responsable de sus acciones. O sea, claramente hay acciones que van a tener sus consecuencias, pero ya cada uno es responsable de eso. Pero por eso, o sea, si vas a hacer algo con la libertad de expresión que vas a tener, vas a sufrir las consecuencias en el caso de que no se tomes una mala decisión. Pero ya en el caso de, no sé, comentarios homofóbicos, de odio por cosas bien estúpidas, ya ni siquiera son como algo como que te equivocaste y vas a sufrir consecuencias de eso, sino que ya de plano pasa el límite de libertad de expresión, ya pasa el límite de estoy dando mi opinión, ya pasa el límite de que yo opino esto, ya pasa el límite de que yo creo esto, ya de plano estás atacando a una persona. Y se supone que tu libertad no tiene que afectar la libertad de otros. Si vas a hacer algo de tu libertad que te afecta a ti, o sea, tipo, no sé, tipo, no sé, hiciste una cosa y te hipotecaste con el banco, bueno, es tu problema, o sea, no es problema de, tipo, fuiste tú, o sea, quizás hiciste algo mal, no sé qué, y ya, pero por eso no vas a llevar a otras personas a que paguen el pato por ti. O sea, es un ejemplo, pero hay un montón de otros ejemplos. O sea, no porque haya, obviamente, todos tenemos la libertad de expresión, pero cada uno tiene su propio control de su libertad. O sea, lo que quiero llegar es que ya si hiciste algo, bueno, lo hiciste dentro de tu libertad y ahora pagas las consecuencias con esto. O sea, no sé, tienes la libertad de apostar en, no sé, en un casino y ahora sufres las consecuencias de hipotecarte con el banco. O sea, sufres las consecuencias, pero lo hiciste bajo tu libertad, o sea, nadie te obligó. Pero en otros casos más complicados, como ya hemos dicho, en los cuales la gente se excusa con la libertad de expresión para hacer a veces muy porquería de persona, ¿no creen? A veces a las personas también que fueron atacadas como por estas personas también pueden sentir como miedo de salir a la calle por ser criticados por la sociedad y pueden sentirse inseguros de sí mismos. Y tipo, en general eso pasa mucho, tipo, no sé si cachan esos videos tipo que la gente está tranquila en la calle y de repente te das cuenta de que una persona te está grabando y te subió a, no sé, a Instagram, a TikTok burlándose de ti, de tu ropa, de tu no sé qué. En general también eso está otro tema ético de que grabar a la gente está en la calle está mal, pero bueno, eso ya lleva a otro punto, pero de hecho eso podría ser considerado ilegal técnicamente. Y de hecho es un tipo de ataque directo a la seguridad de la persona, ya que básicamente te estás pidiendo y atacándolo por cómo es, y depende tanto por, no sé, su vestir, su apariencia o por varios otros motivos por lo que hayas querido atacar a esta persona. Y como dice mi compañera, eso lleva a que mucha gente no tenga miedo de seguridad, incluso dar sus opiniones, incluso en anónimo muchas veces.
No sé si también cachan, bueno, a las clingers, las tipas estas que como que han tratado tipo de volver al conservadurismo, como que hubo una ola muy de conservadurismo en redes, donde tipo como que querían volver a los estereotipos antiguos, que la mujer hiciera las cosas del hogar, como que ay, que ser ama de casa es mejor y no sé qué. En general es un tipo de represión directa a tu propia persona al no aceptar la libertad de expresión que pues se te es otorgada, ya que básicamente estás negando el hecho a tus propios derechos, básicamente. O sea, porque si quieres volver al conservadurismo, o sea, a la época antigua, te estás negando a poder, no sé, votar, tener tus propias cosas, pues si en ese tiempo las mujeres no podían tener ni auto, ni propiedad, ni nada. Entonces volver a esas cosas es básicamente se podría considerar un tipo de trato directo a quitarte la propia libertad de expresión a ti mismo, que se podría decir. Y no solo eso, sino también que cuando son criticadas, o criticadas este tipo de personas en general, porque también hay hombres como mujeres, que te tratan de llevar esa misma opinión, o sea, como que te dicen que no, que era mejor y no sé qué. Y básicamente se hace como toda una discusión ahí, donde básicamente tratan a los demás como que ellos están bien y todos los demás están mal. Como por ejemplo cuando empezaron a criticar, no sé, ese tipo de personas como que, no sé, querían las cosas más minimalistas, cosas así, cuando querían, no sé, cuando criticaban, no sé, a la subcultura gótica, a la subcultura de Cora, que son tipo subculturas de tanto de estética como política, así. Bueno, culturas alternativas, y las empezaron a criticar por el hecho de, bueno, vestirse diferente, que también en este caso es un ejemplo a la libertad de expresión, básicamente, porque este tipo de subculturas es tanto un grito político en cierta forma por todo lo que llevan esas subculturas, tanto como romper estereotipos en algunos casos, en otros casos que tienen como historias más, y también por estética. Y en general, hablar mal de una persona por su estética ya es un grito a quitarte tu propia libertad de expresión, básicamente, ¿no? Ya, una noticia que se estuvo como haciendo un poquito viral era que Starbucks estaba prohibiendo el uso de chapitas y pines en el uniforme, y eso incluye también como las chapitas que representan cosas como LGBT, feminismo, y hay cosas así como luchas sociales. Aparte de que igual es bien conocido que la empresa de Starbucks es bien conocido y bien sabido de que es una de las tantas empresas multimillonarias que apoyaba el genocidio en Palestina, el genocidio de miles de palestinos, y es bien sabido de que varias empresas, y no solo empresas sino actores, cantantes famosos, preferían la neutralidad o de plano simplemente apoyar a Israel por el hecho de que eso los beneficiaba más a ellos, en vez de aprovechar su conocimiento para dar más conocimiento acerca de esa situación, Y al final también muchas empresas, bueno, en general Hollywood demonizaba mucho a los actores que decidían no callar y expresar su descontento con el genocidio y apoyar abiertamente a Palestina. Muchos incluso perdieron su trabajo por el hecho, o casi pierden su trabajo por el simple hecho de apoyar abiertamente a Palestina, lo cual es una clara como negación hacia la libertad de expresión de las personas, ya que los actores de Hollywood siguen una línea y que si no siguen esa línea, pues su carrera se rompe, ya que Hollywood es así y deciden callar en vez de apoyar o expresar abiertamente sus opiniones, o incluso varias cosas como, no sé, creencias quizás. Y en general es eso, porque quizás muchos pueden ser de que lo apoyen porque creen que eso es cierto, pero muchos pueden hacerlo simplemente porque prefieren la neutralidad, ya que prefieren no salir afectados. Muchos lo pueden hacer por miedo, o que en general muchos no les importa y prefieren la neutralidad.
en vez de expresar abiertamente de estar en contra de un genocidio que literalmente ha dejado a miles de niños mutilados o personas mutiladas, gente muerta, por simplemente el hecho de que por simplemente expresar eso ya es como una sentencia de su carrera, o de que puede quedar estancada o que puede literalmente salir afectada. Otro ejemplo también que podemos dar es que en los colegios mayormente existe el reglamento de que no podemos, bueno, los hombres no pueden tener el pelo largo, las mujeres con el pelo atado, no pueden teñirse el pelo, no piercing, y todos con el mismo uniforme. Como no nos dejan expresarnos, como nos dejan tener nuestra propia identidad, y encuentro que es una idea estúpida porque no va a afectar que nosotros, por ejemplo, me haga un piercing y se me va a salir una idea por ese hoyito del piercing. Me voy a teñir el pelo y va a ser como un casco que no me va a poder aprender, o sea, no me va a dejar que me entre un número a la cabeza. No va a afectar mi aprendizaje porque voy a tener el pelo teñido, o tenga un piercing, o no tenga el pelo amarrado, o el hombre tenga el pelo largo, porque al final del cuento va a ser siempre lo mismo, solamente que es como que todos tenemos que ir iguales casi al colegio, y como que nadie se pueda identificar como con otra persona, como que va a ser como un clon de la otra persona. También que por culpa como de esas ideas que imponen en los colegios y cosas así, después la gente en internet empieza a atacar y ver mal a las personas que se ven diferentes, se visten diferentes, piensan diferentes, y eso. Y en general la sociedad hace que la gente se empiece a odiar entre sí. O sea, una persona puede tener esas ideas que, como ya dijimos casi todo el podcast, que llegan a hacer cosas de odio o cosas en contra de nuestra libertad de expresión, y que a la otra gente escucharlo y reprimir sus propias ideas, va a repetir este patrón y va a hacer lo mismo con otras personas, y se va a hacer un ciclo básicamente. O sea, no sé, en internet, por ejemplo, tú ves a alguien que comentó esto, te sientes reprimido, en el colegio te dicen esto, en el trabajo te dicen esto, y al final todas estas ideas hacen que en general en la sociedad, aunque la libertad de expresión es un derecho importante, muchas veces es opacado. También al ver los comentarios, también como que puedes dejarte guiar por esos comentarios y puedes seguir como lo mismo que dice ese comentario. Por ejemplo, yo digo, hoy la ropa de esta, muy mal, muy feo, muy asqueroso. Y yo voy a seguir esa idea solamente como ¿cómo se dice esto? Por moda. Por moda, claro. Como para seguirle a los demás y no me terminen como juzgando a mí también. Básicamente presión social. Sí. social. En conclusión, la libertad de expresión es un derecho básico que tenemos todas las personas y que tenemos como sociedad para poder opinar, expresar, tener las ideologías y opiniones que queramos, tener los gustos y preferencias que queramos y poder expresarlas libremente sin ser atacados, sin ser juzgados, sin que alguien nos ataque verbalmente o físicamente, sin que alguien nos critique, sin que alguien, más que nada, más que criticar, más es juzgar y atacar de forma violenta, ya sea física o verbal. También para que eso nos puede servir también para que podamos vivir también todo en paz, porque vivir atacándonos todo el tiempo es como, no sé, pues como una guerra. Hay que tirarnos bombas. En general, y hay países que de verdad se tiran bombas. Y Palestina y Israel. Sí, y que en general, no sé, como dijimos antes, que no se pueden expresar, que hay personas que ni siquiera pueden expresar, como actores de Hollywood, por ejemplo, su descontento por la guerra, por el hecho de que si dicen su verdadera ideología, su verdadero pensamiento, van a ser atacados y posiblemente pierdan su trabajo, y en general muchas personas. Existe ese miedo incluso a pesar de que hoy en día es importante la libertad de expresión, se sigue ocupando el reprimir, el criticar, el atacar, porque igual hay muchas leyes que no regulan eso en general. Y bueno,
Y como dijimos, como el tema principal de lo que estábamos diciendo es que en general hay mucha gente que no entiende bien la libertad de expresión, o no la entiende bien, o no quiere entenderla bien, o simplemente ocuparla de una excusa barata para esconder lo que realmente son, que son pensamientos homofóbicos, pensamientos transfóbicos, pensamientos racistas, pensamientos xenofóbicos, pensamientos de odio, pensamientos destructivos, que simplemente ocupan la libertad de expresión como una excusa para poder decir sus ideas retorcidas y malas, simplemente como un escudo, y que al final mucha gente en influencia de eso te termina creyendo. Y al tener actualmente muy poco pensamiento crítico en la sociedad, de que literalmente ves algo en redes sociales y te lo crees, o que es muy fácil influir a la gente que tiene muy poco pensamiento crítico, que es muy poco capaz de, no sé, quedarse más de 2 minutos a ver un video para informarse, y que ven lo primero que ven se lo creen, y al final yo creo que deberíamos informarnos más sobre esto y poder expresar nuestro pensamiento de libre forma, porque al final, aunque sí las redes son libres, porque como lo hemos dicho en este podcast, puede parecer de que no se puede decir nada y que todos nos van a atacar. No, o sea, podemos tener nuestro pensamiento y podemos expresarnos sin ser juzgados, pero como dijimos, podemos ir y expresar nuestra opinión, pero es muy fácil, sobre todo en redes sociales, a pesar de expresar nuestra opinión, aún hay mucha gente que ocupa estas cosas de excusa para hacer comentarios de odio. Entonces, yo creo que es importante conocer como cómo funciona, bueno, en general, cómo funciona la libertad de expresión, porque en general es muy mal entendida, y no por todos obviamente, pero muchas veces más que mal entendida es mal usada, mal aplicada, y creo que es importante el cuidado de que hay que tener igualmente en redes sociales, por el hecho que es muy fácil como seguir una misma línea, o sea, como que somos muy influenciables. Entonces, yo personalmente, bueno, como grupo creemos personalmente de que en general la sociedad tendría que tener un poco más de pensamiento crítico, un poco más de razonamiento, un poco más de entendimiento, y poder empezar a respetar más que nada, porque decir nuestras opiniones y cosas así se puede, pero también a respetarlas. Y obviamente entender de que, como lo dijimos desde un principio, la libertad de expresión no afecta a otras personas. La libertad de expresión termina cuando empiezas a dañar a otra persona, y cuando una persona sale afectada por estas conductas. Así que eso. Entonces, en resumen, más que nada es entender y poder respetar nuestras opiniones sin juzgar, sin criticar, y más que nada también no encubrir nuestros propios pensamientos simplemente con es que es libertad de expresión, cuando no es libertad de expresión. Son discursos de odio disfrazados de libertad de expresión. Ahora, nosotras como grupo queremos agradecer por su atención y esperemos que este podcast haya sido del agrado de todos y que hayan podido entender cómo funciona la libertad de expresión y ejemplos de cómo funciona actualmente en las redes sociales, cosas que no se deben hacer, cosas que pasan y ejemplos, y en general que haya sido del agrado de escuchar esto y que se hayan entretenido y que les haya gustado. ¿Algo que decir, amigas? Ojalá les haya gustado y que hayan aprendido con esto, así un poquito, sobre la libertad de expresión y de lo que se debe hacer y no hacer. Que les vaya bonito. Que les vaya bonito. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos y ojalá en algún otro momento hacer otro podcast. Así que nos vemos en otro capítulo de Censura la Censura.